Bien, les voy a comentar así brevemente lo que se puede hacer como un paso subsiguiente a lo que es el análisis cualitativo que ustedes realizaron en la matriz de características. Si ustedes recuerdan, nosotros tuvimos varios textos que estaban relacionados con el violador del metro. Esa información, nosotros lo que hicimos a través de métodos estadísticos es analizar el texto y encontrar estos patrones de comportamiento. Lo que se hace primeramente es identificar la repetición de palabras en los textos y con esto nosotros tenemos que ver la frecuencia de cada una de esas palabras. Posteriormente a identificar las frecuencias se pueden crear dos cosas. Lo primero que se ve arriba es como un diagrama o un pad, se llama un pad, en el cual tiene una palabra principal y va viendo la liga con la subsecuente palabra. Por ejemplo, las palabras más frecuentes se iban relacionando. Por ejemplo, azul se relaciona con la palabra vestía, pero al mismo tiempo vestía se relaciona con la palabra gorra, se relaciona con la palabra sudadera y se relaciona con la palabra pantalón y mezclilla. Entonces, con esto nos puede dar una indicación de la repetición de las palabras que dijeron cada una de las víctimas en relación a lo que en este caso el violador usaba. Posteriormente, del otro lado, también podemos ver características físicas de lo que el violador tenía o de lo que decían ellos de que las características del violador. Por ejemplo, que tenía una tez morena, tenía, por ejemplo, puedes relacionar con, es morena con tez, puedes relacionar también la altura, que es de 1,60, puedes relacionar que también tenía ojos oscuros, por ejemplo, si van viendo las ligas más pequeñas, quiere decir que existen más relación. Y por otro lado, en la parte de abajo, no sé si lo vieron en estadística, supongo que sí, hay una parte de estadística multivariante que se llaman clusters. Entonces, lo que se crean son agrupaciones de estas palabras frecuentes y puedes dar características de forma generalizada del resumen de cada uno de los textos. Por ejemplo, vestía azul, era moreno aproximadamente y medía de 1,58 a 1,65. Tenía tenis, ¿qué más? Tenía una complexión y así sucesivamente. Puedes ir combinando conjuntos de palabras para crear grupos, que esto te dé una relación de las características del agresor. Así, muy simple, es lo que se puede hacer como forma subsecuente a lo que ustedes crearon de matriz de características. Entonces, ¿un clúster es lo mismo que una matriz de datos? No. Un clúster es un análisis subsecuente a la matriz de datos que ustedes generaron. Con esa matriz, ustedes pueden hacer muchos análisis posteriores. Por ejemplo, pueden ver la frecuencia de repetición y de esa frecuencia pueden crear un clúster o pueden crear lo que es un pad, que es que es un diagrama de relaciones de palabras que están asociadas de forma directa. Vamos a ver que en las investigaciones forenses pueden hacerse predicciones desde ambas perspectivas, ¿no? Unificando el diseño cualitativo y el cuantitativo. Y esto va a ser, chicos, para investigación básica, es decir, para aspectos que nos van a permitir explicar otros sistemas más complejos, es importante hacer análisis desde ambas perspectivas, ¿sí? Investigaciones diseñadas, por ejemplo, las que hacemos en nuestros laboratorios, ¿no? Las diferentes áreas, dactiloscopía, odontología, antropología, todas esas investigaciones diseñadas, pues algunas de ellas consideran las dos perspectivas. Y en el caso de la resolución de investigaciones forenses, bueno, pues ni se diga, ¿no? Reconocimos a inicio de este curso que mucha de la información para los casos que ustedes van a resolver, pues tienen que ver con el análisis cualitativo. Y entonces aquí quiero leer, son dos parrafitos, para que vean que esto de la conjunción de ambas perspectivas, pues no es algo nuevo, ¿no? En este párrafo que les voy a leer se titula Lenguajes cualitativos y cuantitativos. Y dice, hay un debate académico sobre una supuesta contradicción entre la investigación cualitativa y cuantitativa. Es un debate equivocado en el que se confunden dos tipos de lenguaje, el conceptual cualitativo y el cuantificador numérico o digital.
con dos tipos de investigación científica. No existe, sin embargo, ninguna contradicción real entre la investigación cualitativa y la cuantificadora, sino complementariedad. Ambas son parte de un conjunto de niveles de investigación científica que refleja la unidad existencial entre lo cualitativo y lo cuantitativo en el universo y, por lo tanto, en nuestra vida cotidiana. Explicaremos esta afirmación. Y esto es lo que más me gustó, chicos, el ejemplo. Supongamos que una persona va a comprar pan. Imagínense el pan que más les gusta. Entra a la panadería y dice, panes, por favor. La vendedora responderá inevitablemente, ¿cuántos? Porque la orden no puede ejecutarse tal como está dada, ya que el enunciado del comprador usa únicamente un lenguaje cualitativo, pan, que hace imposible la transacción si no se precisa mediante un cuantificador. Imaginémonos ahora el ejemplo contrario. La persona entra a la panadería y dice 8, por favor. La vendedora dirá 8 ¿qué? De nuevo, el enunciado del comprador no puede ejecutarse porque usa un lenguaje solamente cuantitativo, o sea, 8, sin especificar la calidad distintiva del producto que desea. Entonces, aunque parezca un ejemplo burdo, a mí me parece que nos muestra la complementariedad, como bien lo define el autor, para nuestra vida cotidiana, chicos, y para las investigaciones distintas que ustedes van a poder desarrollar. Entonces, pues bueno, que se los quise leer para que ustedes sepan que es algo que tal vez empíricamente lo vamos desarrollando todos los días, ¿no? Y ahora en metodología, bueno, les vamos a dar nuevas herramientas para que ustedes desarrollen sus investigaciones con un rigor metodológico que les permita resolver casos o diseñar investigaciones distintas, cualesquiera que sean. Y para eso vamos a poner un ejemplo. Yo no sé si a ustedes en odontología les dejé ver algunos de los casos de detectives médicos. Pero a ver, pensemos, ahora en algunas vacaciones que tuvimos, vi una serie y pongan manita quien ya la vio para utilizar ese ejemplo y si no, pensaremos en cualquier otro. Creo que se llama Carmel, que es de una mujer que aparece muerta en su casa. ¿Alguien ya la vio? O cualquier caso forense, ustedes piensen en ese Carmel, que no lo han visto, pero es una mujer que aparece muerta en el baño de su casa. Entonces, es una serie como muchas otras que luego nosotros les ponemos ejemplos de casos mexicanos, pero esa también está o sea, termina la serie y nunca se resuelve la cosa. Pero, pues dentro de todas las investigaciones se plantean diferentes hipótesis, ¿no? ¿Quién fue que se comprobó que no fue un accidente, no sé qué? Y se plantean diferentes hipótesis para encontrar, pues, al culpable. Entonces, chicos, el llevar a cabo una metodología y una estrategia desde ambas perspectivas, considerando metodológicamente todos los criterios, puede ayudar a la resolución del caso, ¿no? Digo puede, entre comillas, porque como van a ver en ese y en muchos otros, no necesariamente se resuelve. Hay factores que, pues uno en la planeación, digamos que nos van a dar elementos, ¿no? Para llegar a resolverlo. Como ya vimos anteriormente, una de las grandes aportaciones es hacer los interrogatorios, obtener los datos, analizarlos, como ahora ustedes ya saben, categorizarlos, y no solo eso, sino jerarquizarlos, supongo, hacer asociaciones. Y también está la otra, digamos, las otras herramientas que son las pruebas como científicas, ¿no? En el caso es que nadie me pidió una foto o sea, está el retrato hablado. Hay muchas otras pruebas que nos pueden ayudar a la resolución de estos casos. Entonces,
no es, o sea, no vamos a resolver, chicos, esto es lo que queremos precisar. Desde una sola vertiente, un caso forense. Tal vez si hiciéramos por ahí algún diseño de una investigación, tal vez nos podríamos limitar a una perspectiva. Pero en el caso de ustedes, que estamos en metodología de la investigación científica forense, sí o sí tendrán que recurrir a ambas. Entonces, que ustedes sepan qué información van a obtener de cada una de ellas. Hay otros aspectos que también deberíamos considerar, ¿no? Que son, es la resolución del caso, sí, pero ¿en qué contexto está planteado? Siempre hay que tomar en cuenta, esto lo han dejado muy claro los antropólogos sociales, por ejemplo, cuando, no sé, en las diferentes investigaciones de lo que ustedes quieran, ¿no? Feminicidio, por ejemplo. Es muy importante conocer el contexto cultural, social, el familiar de cualquier víctima, ¿no? Cualquier situación es muy importante contextualizarlo. No podemos dejar de lado algunos aspectos. Sin embargo, ya vimos que hay algunos aspectos de ellos que pueden ser estereotipos. En el caso que Brenda, uno de los casos de sus prácticas, hablaba, ¿no? De una chica que fue atacada y que el mismo perito decía, bueno, pero es que a ver, o sea, esta chica se iba al gimnasio y tenía vida social, ¿no? Como tratando de ocupar esos elementos sociales, ese contexto social, como un poco diciendo, pues casi que ella se lo buscó, ¿no? Entonces, en ese sentido, chicos, ustedes deben de ser muy cuidadosos de no emitir juicios erróneos, ¿no? O análisis o interpretaciones que de alguna forma todos tenemos implícitamente, ¿no? Yo estoy segura que en odontología vimos a qué nos referíamos con estos aspectos de parcialidad implícita. Y si no los vimos, recuérdenme y les mando los videos. Pero se refiere a estas cosas de, ay, pues mira cómo se viste, ¿no? O que esta cuestión de que no pensamos que las mujeres seamos capaces de tener puestos altos, ¿no? De ser médicos exitosos o cualquier cosa que asociamos a los hombres, ¿no? Esas son parcialidades implícitas porque, bueno, hemos tenido generación tras generación tras generación y de alguna forma uno, pues desde chiquito eso es lo que aprende. Ya a su edad ya podemos tener criterios diferentes, ya son chicos educados, ya pueden formarse, pues otra idea, pero todos tenemos esa parcialidad implícita que se deriva de todos estos contextos y que los hemos visto, estoy segura, que pueden interferir, ¿no? en estos análisis, sobre todo en las situaciones forenses. En algún momento también pusimos un ejemplo de el fenotipo facial, que creo que es el que vamos a abordar ahora, ¿no? Que decíamos, a ver, en este mismo, siguiendo el caso del homicidio de la señora esta de Carmel, creo que se llama. Se hacen ahí diferentes hipótesis y nosotros mismos a veces asociamos, si no mal recuerdan, yo les mostré un videíto de niños, de pues un estudio que se hace en niños, no es un estudio, es como una prueba, donde les preguntan sobre un muñeco negrito y el güerito, ¿no? ¿Y cuál es el malo? El negrito. ¿Cuál es el bueno? El güerito, ¿no? ¿Cuál está feo? Y así. Seguramente se acuerdan de ese video y les digo que si no se acuerdan se los vuelvo a mandar. Entonces, si crecemos con esa idea, pues obviamente las hipótesis que se generen para la resolución del homicidio que tienen en mente, pues seguramente estará como parte de nuestras hipótesis sesgadas a veces, pues que será alguien feo, ¿no? Pobre, a lo mejor morenito, ¿no? No nos podemos imaginar que haya algún güerito
Sin embargo, pues ustedes deben de dejar de lado esos aspectos, ¿no? Que no solo son creencias o cosas con las que hemos crecido, sino también hay investigaciones muy importantes que hacen referencia a esto. Y unas de ellas son las que, digamos, asocian, por ejemplo, la simetría facial con el no tener éxito reproductivo, el no ser atléticos, el no ser saludables, y las personas asimétricas que serían las de éxito reproductivo, atléticas, saludables, atractivos, ¿no? Entonces, chicos, desde aquí, fíjense que aunque hay investigaciones, en un caso forense no podríamos de ninguna forma plantear una hipótesis solo porque alguien estamos morenitos, ¿no? Y a lo mejor feos, entonces somos los malos, ¿no? En ese sentido, chicos, no hay solo parcialidades implícitas, sino hay grupos fuertes que publican esta perspectiva, pues, errónea, hay que decirlo así abiertamente, ¿no? Entonces, fíjense que, o sea, la cosa es tan determinista, ¿no? Que así de plano asocian la simetría facial con estas características, pero no necesariamente, ¿no? Hay muchos otros factores, tanto en el desarrollo, que pueden afectar el fenotipo, no solo facial, sino que ustedes quieran, el dental incluso, y que no tiene ninguna relación con este tipo de planteamientos hipotéticos, ¿sí? Sería muy, no sé si exista, pero por lo menos había un investigador con nosotros, un psicólogo, que él estaba muy interesado en analizar, ¿no? O sea, como un poco para echar abajo esta propuesta, analizar el fenotipo facial de así, algo tan simple, la simetría facial de las personas que están en las cárceles, ¿no? Y, y también por ahí hay, no recuerdo ahora el nombre, pero hay un caso de un hombre que pues era considerado muy guapo, pero también era un delincuente, ¿no? Y físicamente no se asociaba de ninguna forma, la gente lo veía y pues no, nunca dudaba de él. Entonces, chicos, estos aspectos para ustedes deberían de ser, no dejarse llevar, ¿no? Sino siempre tratar de alinearse a los puntos y a los criterios metodológicos para no tener ningún sesgo en sus investigaciones. Hay investigaciones básicas que permiten explicar pues, casi cualquier cosa de las que ahora conocemos, ¿no? Para este caso que estamos hablando, en el planteamiento hipotético que hubiera un sospechoso, digámoslo así, ¿no? Con características asimétricas y otro simétrico, con todos los calificativos que se les ocurran, que permitiera plantear que alguno de ellos fuera el que cometió ese homicidio. Entonces hay investigaciones básicas que pueden explicar estos aspectos fenotípicos que a su vez se vinculan con los aspectos culturales, ¿sí? Con los contextos que les acabo de explicar. Entonces, en estas investigaciones básicas también están vinculadas las perspectivas cualitativa y cuantitativa. Como pueden ver ustedes hasta ahora, pues casi que en todo van ligadas, ¿no? Casi en todo está este enfoque que a partir de hoy le vamos a llamar mixto, ¿sí? Aunque vamos a detenernos en algunos pasos, en algunos enfoques estrictamente cuantitativos, les pedimos que ustedes tengan en mente que la perspectiva o el enfoque será mixto, ¿sí? Para cualquiera de los casos que vamos a revisar. Justo dándole seguimiento a este planteamiento hipotético de los simétricos, asimétricos, de los morenitos y no morenitos, pues ya hay muchos estudios también acerca de la genética y la predicción fenotípica, ¿no?
Ustedes vieron algunas definiciones muy breves y muy simples sobre ancestría, pero digamos que son los mecanismos biológicos que nos permiten explicar los diferentes fenotipos, ¿sí? Y que no deberían de estar de ninguna manera relacionadas al señalamiento de, pues los negros son los que cometen más delitos, ¿no? O los blancos. Digamos que se podría hacer un análisis estadístico, pero no como un planteamiento de adjudicarle la culpa a alguno de ellos solo por el fenotipo, ¿sí? Eso ya más adelante que vayamos avanzando, vamos a revisar un artículo hasta hace o todavía en la actualidad hay este tipo de pues interpretaciones erróneas, ¿no? Hay otros proyectos, chicos, que también estoy segura que ya lo hemos hablado, sobre la predicción fenotípica, que en nuestro país o en otros países se ocupa para pues la resolución, ¿no? De alguna situación. Si hubo una muestra en la que se pueda desarrollar el análisis genético, se hace y con los diferentes kits pues se puede conocer el fenotipo facial de la persona que dejó ahí su muestra para el análisis de DNA, ¿no? Cualquiera que ésta sea. Sin embargo, bueno, pues hay otros, digamos, intereses que no necesariamente están alineados al desarrollo de una investigación, ¿no? También hay intereses, por ejemplo, artísticos, aunque suene como un interés muy pues caro, ¿no? Pero esta artista que es Heather se encargaba de recolectar colillas y chicles en Nueva York y luego corría estas muestras con estos kits y hacía la predicción facial, ¿no? De las personas y las imprimía y luego montaba sus exposiciones, ¿no? Y ponía. Esta muestra fue resultado del análisis de una colilla encontrada en el metro en tal estación de Nueva York. Entonces, bueno, les planteo esto desde un caso hasta cómo una misma técnica puede ser usada en algo totalmente diferente, para que ustedes vean que hay muchísimas perspectivas y que no todas deben de tener los mismos intereses, ¿no? Entonces, pues que ustedes que abran todo ese panorama para que de alguna manera logren enfocarse siempre en lo que tienen que resolver y que no se dejen llevar por todo lo que está alrededor, que sí lo consideren, pero que tendrán que seleccionar la información que sea más importante. Mi duda es si es posible eliminar al 100% nuestros sesgos personales o siempre van a ir mínima parte. Uh-huh. Yo diría que no, ¿cómo decirlo? O sea, yo no garantizaría que se pueden eliminar al 100%, ¿no? O sea, creo que sí podemos reconocer y decir, a ver, esto, o sea, estoy pensando que el que me robó mi cartera fue tal persona, pero viene por una cuestión mía, ¿no? Que, no sé, por algún recuerdo o porque dudo por alguna situación o porque se ve raro, porque, ¿no? A lo mejor en la vida cotidiana yo creo que todos lo seguimos haciendo, pero cuando estamos en una investigación, pues sí hay que ponerse muy estrictos, pero yo no sé, en el laboratorio, por ejemplo, o en las investigaciones que ustedes van a diseñar, ya van a ver que van a estar muy interesantes. Yo creo que sí es mucho más controlable y no deberían de interferir, pero yo no sé si eso es al 100%. Yo quisiera comentar algo, que esta pregunta es sumamente importante porque ya se los he dicho en cursos anteriores, ¿no? Para mí hay ciertas carreras que requieren sí o sí, que debía ser parte de su formación, que quien las estudia tendría que cursar por un proceso terapéutico propio. ¿Ah?
Y, por ejemplo, en psicología se hace, en medicina incluso, si bien no es forzoso como sí lo es en psicología, se sugiere mucho y es algo en lo que se está haciendo mucho hincapié. Y me parece que ciencia forense tendría que ser una carrera también donde sí o sí se tendría que solicitar esto, porque tocan ese punto importante. Todos, ¿no? Absolutamente todos traemos cargando un bagaje personal y eso constituye nuestras subjetividades y, por supuesto, nuestros sesgos, ¿no? Nuestros propios prejuicios o puntos claroscuros de nuestra propia historia, que al no tener de alguna manera trabajados, inevitablemente se van a ver vertidos en el afuera, ¿no? Y de forma irrefrenable, ¿no? Y a veces difícilmente los vamos a poder tan solo identificar y si los identificamos, tratar, ¿no? Obviamente el riesgo es mucho mayor si ustedes trabajan con otras personas como laboratorio. A lo mejor es posible, ¿no? Mantener un poco más a raya estos sesgos, estas emociones, estas características que al final del día nos hacen ser humanos, pero cuando trabajamos con otras personas, cuando atendemos directamente víctimas, cuando atendemos directamente acusados, aquí la cosa es mucho, mucho más riesgosa, porque con lo que ustedes van a trabajar, chicos, chicas, no es cualquier cosa, estamos hablando de dolor humano, ¿no? En todas sus modalidades, las expresiones de violencia de las historias que ustedes se pueden encontrar afuera no superan la ficción, definitivamente. Entonces, hay cuestiones que si no trabajamos al final del día sí se ven vertidas en el afuera, ¿no? Yo les recomiendo ampliamente y en cada curso me gusta hacerlo, este punto de la terapia, ¿no? Es el único, hablando de cómo evitar los sesgos, yo agregaría esto, ¿no? Un factor preventivo, sin duda alguna, es que ustedes tengan un propio proceso de autoconocimiento, que trabajen esos puntos claroscuros de su vida personal, y eso, para eso sirve el espacio terapéutico. Y no porque estén locos, no porque tengan un problema que no puedan resolver, no por todas estas tabúes que todavía existen alrededor de la salud mental, sino en un sentido de formación y prevención, porque de esta manera ustedes están garantizando que todos estos asuntos que han vivido hasta este momento de sus vidas han tenido una resolución y que no van a ser despertados irrefrenablemente, como estos ejemplos que les ponía, por casos que ustedes puedan encontrar producto de su trabajo. Y esa es la mayor garantía para evitar sesgos, porque cuando uno es consciente de todas estas situaciones, te das cuenta inmediatamente que hay casos que despiertan esta cuestión y puedes tomar medidas, ¿no? Decía Ivette, en el laboratorio lo controlamos más, ¿no? Pero, por ejemplo, en el trabajo operativo, como el que yo les comentaba, si yo estoy como muy consciente de toda esta cuestión porque la he trabajado y he trabajado conmigo, habrá casos en los cuales yo me empiece a identificar y puedo tomar medidas desde solicitarle a alguien más que sea observador participante, que tome el caso, tomar medidas, en este caso de criterios externos para aumentar confiabilidad y validez y minimizar esos sesgos, y una revisión como estas que se manejan interjueces, ¿no? Y eso a mí me va a garantizar, en este caso que yo ya tengo focalizado a la mejor, que toca aspectos que me mueven de alguna manera, ¿no? Y ese trabajo constante lo que en realidad minimiza la probabilidad. No va a haber algo que te garantice al 100, en realidad es una combinación de varios factores y entre más herramientas utilices, entre ellas la terapia, pues el riesgo justo se va reduciendo hasta hacerlo ínfimo, ¿no? Prácticamente insignificante. Entonces sí es de vital importancia que lo contemplen. Quien no ha estado en este proceso de ustedes que están en formación, contémplenlo. Vamos a entrar justo como en algunos aspectos muy importantes para el diseño y el desarrollo de sus investigaciones. A ver, ¿cuáles serían, ustedes que ya mencionábamos que han tenido un mayor acercamiento a la perspectiva cuantitativa y ahora que ya conocen la cualitativa,
estamos seguras que ustedes pueden reconocer algunas de las diferencias así básicas, ¿no? Sin embargo, pues como comentábamos, la idea es que utilicemos ambas y que le denominemos pues este enfoque mixto, ¿sí? Este es un artículo que se los vamos a subir, vamos a dejar, ya van a ver que la clase va a terminar un poco antes para que tengan tiempo de leer este artículo, que no es más que un ejemplo y es además muy sencillo, para que ustedes puedan ir reconociendo cuál es el enfoque mixto, ¿sí? Son investigaciones que echan mano de ambas perspectivas para abordar un problema. Entonces, este artículo, que es muy sencillito y además es muy interesante, les va a mostrar, ¿no? Es importante que ustedes empiecen a adquirir como a desarrollar estas habilidades que cuando estén leyendo puedan ir reconociendo, esto es desde la perspectiva cualitativa, esto corresponde al enfoque cuantitativo, pero al final son recursos únicamente para explicar o resolver una situación. Entonces, lo van a leer más tarde, cuando terminemos la clase, y pues van a aplicar esta metodología científica a las investigaciones forenses, ¿no? Y justo lo que les decía, les vamos a nombrar como una perspectiva o un enfoque mixto, porque va a ser la aplicación de estos procesos sistemáticos, ¿sí? Sean cuantitativos o sean cualitativos, pues tendrán que ir enfocados a resolver una misma situación. Entonces, bueno, solo para recordar, y esto es así como casi que el acordeón, ¿no? De los puntos claves, de cuáles serían esas características muy particulares entre uno y otro. ¿Cuáles son las principales, digamos, características que a su vez hacen diferente un enfoque y otro? Entonces, miren aquí, en las características cuantitativas va dirigido hacia datos medibles u observables. Si yo les preguntara si alguien tiene duda de esto, creo que en este punto a todos les tendría que quedar claro, y si no, avísenos para que lo puntualicemos y lo precisemos y lo clarifiquemos. Y respecto a las características cualitativas, pues va dirigido a las experiencias de los participantes, ¿sí? Entonces, digamos que eso es respecto en el planteamiento, chicos, en el planteamiento del problema. Recuerden esto, su planteamiento, se los digo que lo recuerden, van a tener por ahí el videíto, pero porque ustedes, acuérdense que van a desarrollar un trabajo de investigación donde tienen que ir desarrollando todos estos puntos metodológicos. Entonces, no se les puede olvidar que dentro del planteamiento, en una perspectiva, va dirigido hacia datos medibles y en la otra, hacia las experiencias de los participantes. Aquí hay otros elementos que, digamos, de alguna manera resumen lo que ustedes expusieron al principio de esta clase, ¿no? De manera muy detallada, ustedes lo hicieron, aquí ya lo estamos como puntualizando. Las hipótesis, chicos, en la perspectiva cuantitativa generalmente son predeterminadas y se prueban, ¿sí? Siempre se van a probar. En la perspectiva cualitativa, pues las hipótesis generalmente son emergentes, como ustedes ya lo pudieron ir viendo en las clases previas. La selección de la muestra, bueno, en la cuantitativa, el tamaño depende de qué tan grande sea la población, un número representativo de casos, por ejemplo, y se determina a partir de fórmulas y estimaciones de probabilidad, ¿sí? Entonces implica, pues, este análisis, pues, numérico, por decirlo de alguna forma, ¿sí?
Y en el cualitativo, el tamaño depende de que comprendemos el fenómeno el fenómeno bajo estudio, ¿sí? Ya para este momento, pues ustedes ya tuvieron oportunidad de llevar a cabo diferentes prácticas y saben exactamente a qué se refiere cada uno de estos puntos. Por ejemplo, el siguiente, que es la recolección de datos, que en el cualitativo, ahora voy a nombrar en primer lugar el cualitativo, los instrumentos se van afinando y los datos emergen paulatinamente, ¿no? Si ustedes recuerdan cómo iban generando las matrices, bueno, ya después las analizaron, ¿no? Pero de alguna forma, hasta algunos de ustedes se sentían como que estaban improvisando o decían, es que no sabemos qué hacer, cómo preguntar. Bueno, pues esa es una de las características que digamos que el mismo diseño les permite, ¿sí? Sin embargo, en el cuantitativo son instrumentos predeterminados y antes de proceder al análisis se recaban todos los datos, ¿sí? Aquí digamos que el cuantitativo es un poco más, pues lineal, ¿no? No podemos decir, ay, no, pues fíjense que nos falta una toma de muestra de sangre y a la mera hora le llamamos, no, bueno, hay un diseño previo que a lo mejor nos limita pues muchísimo más a poder modificar de alguna manera emergente como lo permite la perspectiva cualitativa. Respecto al análisis de datos, en la cuantitativa los datos se encajan en categorías predeterminadas y es regularmente por medio de un análisis estadístico. Entonces, pues digamos que ese diseño cuantitativo, ustedes seguramente ya lo han utilizado en otras materias y pues que es paso a paso, ¿no? No hay casi oportunidad de saltarse cualquiera de esos. Respecto al análisis de datos en la perspectiva cualitativa, los datos generan categorías y el análisis es temático, ¿no? Yo no sé si hace rato lo dije correctamente, pero yo les decía que categorizan y también hacen como jerarquías del análisis de datos de toda la información que ustedes van obteniendo. Entonces, bueno, estos puntitos son, digamos, los más importantes. Este cuadrito ustedes lo pueden consultar en el Sampieri, pero esos puntos, chicos, son los que vamos a retomar y a utilizar en su investigación que van a ir desarrollando. Los puntos breves que deben de considerar para hacer un análisis cuantitativo es que siempre tiene que ser secuencial y probatorio. ¿A qué me refiero? Que van a seguir un conjunto de pasos y que estos los pueden comprobar. Algo que es importante es que también el análisis cuantitativo se divide en etapas. Entonces van haciendo cada una y van a dar subsecuencia a cada una de ellas. No podemos brincar, por ejemplo, la etapa 1 a la 3, tenemos que tener la secuencia considerada. También algo que es importante en el análisis cuantitativo es que debemos de considerar una idea delimitada. No podemos ir generando ideas tras ideas, sino en este caso tenemos que tener una idea completamente concisa y la vamos a ir desarrollando conforme sus objetivos y sus preguntas de investigación. Y por último, otro punto muy importante, es que de las preguntas de investigación nosotros vamos a generar lo que son hipótesis y esas hipótesis a su vez también determinan lo que son variables. Entonces, tanto la hipótesis que nosotros determinamos como las variables que vamos creando se van a ir analizando a través de mediciones por medio de análisis estadístico y se van a dar conclusiones de esas hipótesis a través de estos mismos métodos. Ahora, con respecto a esto, nosotros tenemos diferentes fases, así como se los comenté. Entonces, lo primero que tenemos que crear, a diferencia del enfoque cualitativo, es que debemos de considerar primero la idea. Si se dan cuenta, para los dos enfoques siempre tenemos que tener una idea, después el planteamiento del problema, posteriormente, ya que hayamos dicho cuál es la problemática planteada, tenemos que hacer una revisión de la literatura y el desarrollo del marco teórico. Ya que hayamos hecho la revisión de la literatura y el desarrollo del marco teórico, vamos a ver en verdad cuál es el alcance que podemos desarrollar de nuestra idea. Ya que tengamos el alcance de esa idea, vamos a elaborar lo que es una hipótesis y la definición de variables. Por ejemplo, la hipótesis se define con algo que nosotros podamos medir. Entonces, nosotros vamos a definir variables
que sean cuantificables. Después de ese punto, en la fase 6, nosotros tenemos que crear un diseño de investigación. Es cómo vamos a recolectar la información y cómo vamos a procesar esa información recolectada. Después de ello, vemos lo que es la definición de la muestra. Por ejemplo, cuántos individuos vamos a trabajar, de qué población provienen, a través de cálculos de muestreo. Posteriormente, la recolección de los datos se da a través de instrumentos estandarizados. Por ejemplo, pueden ser test de conocimiento, test psicológicos, protocolo de registro de información, cuestionarios, pueden ser diferentes instrumentos o en este caso también medidas, ¿vale? Después, lo que sigue es el análisis de los datos, que se hace a través de estadísticos, descriptivos e inferenciales, y posteriormente, pues la elaboración de un reporte de resultados, que en el reporte de los resultados se va a ir describiendo cada una de estas fases de forma estructurada. El esquema que les planteo, pues se ve bien fácil, ¿no? O sea, si todos revisamos las fases, se ve igual de fácil que como cuando ustedes expusieron. Exponen y a mí me parece como que la metodología es así, pues cordial, ¿no? Y así la vamos a tratar de ver, chicos. Hay por ahí, en muchos lados se habla que la metodología pues es compleja, no sé qué, aburrida, ¿no? Pero pues digamos que este libro es uno de los que yo revisé cuando me avisaron que iba a dar metodología de la investigación. Dije, ¿qué cosa? ¿Cómo se explica eso? Entonces, pues esto de metodología de la investigación es prácticamente enseñar a investigar, ¿sí? Les queremos enseñar a investigar, a que ustedes vean estas herramientas así de fácil como en el esquemita, o que lo puedan llevar a cabo así de simple y de puntual como en sus exposiciones, que a mí me pareció que fueron muy buenas, ¿no? Entonces, pues enseñar a investigar, por más que yo revisé este libro, les quiero decir que la conclusión está subrayada y dice, no se enseña a investigar con gis y pizarrón, se enseña a definir, a describir, a analizar, incluso a criticar la producción científica, pero no se enseña a generarla. Una cosa es entender y definir qué es investigar y otra cosa es realizar una investigación. De una manera conceptual y no de manera práctica, ¿sí? O sea, una falla es que nos quedemos en la parte conceptual, chicos. Entonces, pensamos que el ejercicio, y estamos convencidas, con evidencia, aparte tenemos evidencia, que la única forma que ustedes adquieran este conocimiento y la única forma en que nosotros podamos enseñarles a investigar y aplicar la metodología, pues es que la desarrollen, ¿no? Porque si seguimos así como, vean el mapita y se lo aprenden, está muy bien, ¿no? El mapita que les acabamos de mostrar, pero más bien lo que vamos a hacer, no me voy a regresar porque todos ustedes lo tienen, pero es ir desarrollando cada una de las fases que venían en ese esquema. Entonces, bueno, que no se sientan de ninguna manera presionados así de, ay, vamos a hacer una investigación. No, no, no. O sea, es un ejercicio de aprendizaje que ustedes van a ir desarrollando de la mano de todos nosotros, ¿no? De todas nosotras las que estamos como sus profesoras. Entonces, nosotros a inicio del curso les dijimos que teníamos una propuesta de proyecto donde nosotros ya lo llevamos a cabo previamente y me parece a mí que es un excelente ejemplo, no porque sea odontológico, pero es un excelente pues recurso para que ustedes puedan ir desarrollando esas habilidades y nosotros vayamos supervisando el avance de ¿no? Ahora bien, si también les dimos la opción, si a alguien más no le convence este proyecto, nos puede decir, no, nuestro equipo decidió que no y queremos desarrollar este otro, ¿no? Yo aquí les puedo comentar que en algunos años anteriores hubo propuestas muy interesantes por parte de sus compañeros, ¿no? Algunos, por ejemplo, propusieron
no sé si entre este grupo hay algunos de los que les gusta el boli. El voleibol, ya ven que luego se ponían a jugar en la explanada. Pero, por ejemplo, los chicos hicieron una propuesta de investigación donde decían, a ver, ¿cuál es la percepción del grupo de quiénes son los alumnos más sobresalientes académicamente? Y si hay alguna relación con los, o qué relación hay o asociación con los que juegan voleibol, ¿no? Entonces veían, pues fíjense que más bien, voy a inventar porque ya no me acuerdo, los que juegan mucho tiempo son los que llevan los promedios más bajos porque la conclusión fue pues, que se salían de las clases, ¿no? En otro caso, estaban asociando la habilidad de tocar un instrumento con la capacidad de aprendizaje, ¿no? E iban diseñando sus diferentes herramientas desde ambas perspectivas para resolver una pregunta o una idea como viene planteado en la fase 1, ¿no? En este momento nosotros les queremos platicar cuál es la propuesta de proyecto para irlos guiando y desarrollando ambas perspectivas, ¿sí? Entonces, bueno, me voy a permitir explicarles y también para que a partir del día de hoy ustedes ya tomen una decisión y digan, no, esto está muy, no lo queremos hacer, no le voy a dar un calificativo, pero no nos gusta eso, queremos plantear este otro. Obviamente tendrá que tener las condiciones para que nosotros podamos evaluar cada una de las fases descritas previamente, ¿sí? Entonces, bueno, a ver, lo que nosotros les estamos proponiendo, chicos, es que todos ustedes hagan una impresión keiloscópica, que eso ya hasta con los ojos cerrados lo pueden hacer, ¿no? La toma de impresión va a ser a ustedes mismos, ¿sí? Van a tomar una cinta adhesiva transparente o un Durex y, bueno, obviamente primero ponen el labial o lo que vayan con lo que vayan a generar el registro, luego ponen la cinta adhesiva y la van a pegar sobre una hoja de tal forma que su lado derecho quede en el lado derecho de la hoja, como si tuvieran a la otra persona de frente, pero en realidad va a ser su misma impresión. Y después, sobre esa impresión, van a colocar estos 7 puntos que vienen marcados aquí, que aquí les llamamos landmarks. Ahorita que acabe la presentación les voy a mostrar por qué, pero en realidad es a partir de una referencia de un artículo de la doctora Farrera, donde ella hace un análisis por medio de morfometría geométrica. Nosotros no vamos a utilizar morfometría geométrica, sino solo medidas, ¿sí? Entonces, miren, no sé si ven mi cursor, pero bueno, de la comisura al punto A es una medida. Luego de A al punto de arriba es otra. De A hacia abajo es otra. De A a la comisura izquierda van 4, ¿no? Luego en el E, 5, 6, 7. Yo creo que aquí nos faltaron... es que son 7 puntos, pero son más medidas, sí es cierto. Son 7 puntos, pero las medidas, digamos que todas van a ir de punto a punto. Así, con su regla, tal cual, directo sobre el registro keiloscópico. Y van a ser 2 etapas o 2 iteraciones. Como siempre les hemos mencionado que es muy importante ver qué tanto coinciden ustedes haciendo la misma medida sobre la misma muestra, ¿sí? Entonces, la primera medida, chicos, la tendrían que hacer el día de mañana. A la hora que ustedes quieran, les vamos a mandar un formulario como el que ustedes llenaron previamente en Odonto, parecido, pero no es el mismo. Y ahí van a ir recolectando sus medidas. Y la segunda iteración la harán el día viernes 30. O sea, van a tener un buen tiempo para conformar la base de datos. Esto al final vamos a tener una matriz, chicos, de registros keiloscópicos, cada uno con las distancias de punto a punto en 2 iteraciones o 2 veces o en 2 etapas, como ustedes le quieran llamar. Entonces van a tener una base de datos muy amplia para poder
resolver la duda, la pregunta de investigación que en equipo decidan plantear. Ajá. Esa, como bien dije hace rato, van a registrar las medidas en el formulario y así vamos a generar su matriz de datos. Entonces, lo que les planteamos es que ustedes por equipo ocupen esa matriz y que cada equipo pues resuelva una pregunta distinta, ¿no? Yo aquí siempre les pongo un ejemplo muy básico que lo hemos hablado y que tal vez, pues aunque suene reiterativo, lo voy a comentar. Pensemos que ya hicimos todos nosotros ya obtuvimos la matriz de datos, ¿sí? Y yo, la idea que tengo y que le hemos externado en repetidas ocasiones es que en el formato de media afiliación siempre se habla de una descripción de tamaño de boca, ¿no? Y se le pregunta a la persona, ¿tiene boca pequeña, mediana o grande? Y entonces, de acuerdo al criterio de cada quien, pues dirá, ¿no? Ah, pues mediana, otros grande, otros pequeña, no sabemos. Pero en realidad no hay un parámetro métrico. Entonces, yo tengo la idea que a partir de esa base de datos de todos ustedes, ¿no? Del grupo de la 7ª generación, podré obtener un parámetro métrico de comisura a comisura, por ejemplo. Y entonces el punto más, la distancia, digamos, mayor, pues sí lo puedo tomar como una referencia. Puedo obtener rangos para tener una referencia de decir a qué le podemos llamar que es una boca grande, ¿no? Y a lo mejor la distancia menor lo podemos ocupar como referencia de a qué nos referimos con una boca pequeña, ¿no? Así, algo muy simple, chicos. ¿Sí? Sin meter a lo mejor todavía grosor de labios, ni estoy diciendo que los hombres tienen los labios más gruesos que las mujeres, o sea, no. Esa es una pregunta simple que yo la voy a poder resolver a partir de estos parámetros métricos que vamos a tener y que se va a conformar, digamos, el tener los datos me va a dar la oportunidad de yo tener pues elementos, digamos, para poder decir, ah, miren, si mide tantos centímetros de comisura a comisura, entonces sí, es una boca que le vamos a denominar o entra en la categoría de grande, pero si tiene tantos centímetros, entra en la categoría de pequeña. Entonces, bueno, entrarían muchos otros aspectos, pero por ahora solo quisiera quedarme con eso y que ustedes se queden con la idea que esta base va a ser muy útil para lo que ustedes decidan plantearse. Yo estoy segura que ahorita ustedes ya están pensando, o sea, qué pueden resolver, a qué elementos o a qué factores los pueden asociar, ¿no? Ustedes ya tienen mucho conocimiento de otras áreas y entonces creo que pueden irse planteando diferentes cuestionamientos. ¿Cómo vamos a iniciar una investigación? Como primer paso, lo que tenemos que tener, si se acuerdan en el esquemita que les pusimos o presentamos anteriormente, es tener una idea. Esta idea debe ser muy clara para poder desarrollarla, la cual se debe de basar principalmente en lo que es en conocimiento científico. Este conocimiento científico, a grandes rasgos, lo que nosotros vamos a hacer es extraer la parte de antecedentes y el marco teórico, que se basan en todo lo que está hecho relacionado a la idea que nosotros queremos desarrollar. Principalmente, esta idea tiene que ser, como se los dije, clara, pero se va a basar en hechos verificables y que son sustentados, ¿vale? ¿A qué me refiero que son verificables y sustentados? Que otros autores hayan hecho una idea similar y la hayan desarrollado para que ustedes puedan tener fundamento teórico para poder desarrollarla. Una de las cosas importantes que tenemos que tener posteriormente a la idea es debemos de plantear lo que es el problema de investigación. Pero, ¿cómo vamos a plantear esto? O sea, ¿en qué punto nosotros vamos a poder desarrollar un planteamiento del problema? Aquí les pongo así como igual palabras claves. ¿A qué se refiere el planteamiento del problema? Lo que tiene que ser es el objeto de conocimiento.
Nosotros ya tenemos la idea, pero ¿cuál es el objeto de conocimiento que vamos a desarrollar? Posteriormente que tenemos el objeto de conocimiento, por ejemplo, en el ejemplo que puso Ivette de qué es de queloscopía, pues es una problemática asociada, es que no existen estándares establecidos para la media afiliación del tamaño de la boca, por ejemplo, que tienen que ser concretos y de forma explícita. Y estos se van a ir desencadenando o relacionando en sí solo con el problema de investigación, lo que es el planteamiento, la formulación y la sistematización. ¿Cómo vamos a plantear en específico el problema? Tenemos que considerar 5 puntos importantes que siempre deben de estar relacionados entre sí. Vamos a hacer diferentes preguntas que estén asociadas a la idea que nosotros vamos a desarrollar. También de estas preguntas se van a relacionar lo que son los objetivos. ¿Qué quiere decir? Si nosotros hacemos una pregunta, la vamos a tratar de responder con el objetivo que se persigue en la investigación. Posteriormente a esto, el tercer punto tiene que ver con la justificación. ¿Por qué nosotros queremos desarrollar ese problema y por qué vamos a buscar o darle una explicación o una solución mismo? Después de ello, tenemos que ver cuál es la viabilidad. Por ejemplo, tú quieres hacer un estudio de cáncer, pero posiblemente no cuentes ni con los recursos, ni con los individuos, ni con el material para poderlo desarrollar. Entonces, lo importante es que debemos de considerar que si es el estudio que queremos realizar es viable. Y finalmente, pues también tenemos que ver lo que es la evaluación de las deficiencias. Por ejemplo, si nosotros tenemos el conocimiento para poder ejecutarlo, o bien nos implica lo que son normas éticas, por ejemplo, en el trabajar con seres humanos. Ahora, para plantear un problema, ahí hay 2 puntos importantes que debemos de considerar. Uno, tiene que ser si nosotros vamos a plantear un problema relacionado a una propuesta para solución, entonces este siempre se tiene que redactar en tiempo presente o en futuro. Ahí les puse una clave, el cual se describe por puntos. Por ejemplo, se describe en formato de párrafos o viñetas y vamos diciendo cada uno de ellos. Cuando nosotros queremos hacer un tipo reporte de la exploración de información, lo que nosotros siempre vamos a hacer es incluir una introducción, es todo lo que esté relacionado con ese tema que se ha trabajado, se redacta en tiempo pasado y pues tiene un formato de párrafos, o sea, nosotros vamos escribiendo como si fuera la parte literaria. Ahora, el planteamiento o el problema de investigación, el planteamiento en sí, lo que tiene que hacer es describir lo que es la situación actual. Y ahí le puse, se caracteriza al objeto de conocimiento, los síntomas y las causas que están desarrollando ese problema. Después se ve la identificación de situaciones futuras, que en otras palabras es hacer pronósticos de lo que puede desencadenar el problema que nosotros estamos investigando. Y pues presentación de alternativas, que otra cosa es tener un control del pronóstico que vamos a hacer. Por ejemplo, tratar de reducir o modificar, en este caso, el error de la situación actual o el desarrollo del problema a mayor escala, ¿vale? Ahí es importante, se los puse como nota, donde el investigador siempre debe ser capaz de poder conceptualizar estos temas y el problema en sí de forma clara, precisa y accesible, para que todo el mundo lo pueda comprender. Para formular un problema, nosotros lo vamos a hacer a través de lo que son las preguntas de investigación. Por ejemplo, ¿por qué ustedes creen que no hay un estándar de medidas de la media afiliación de las características de la boca? Entonces, ahí nosotros vamos a ir definiendo ciertas preguntas que están asociadas con eso. Posteriormente, la sistematización tiene que ver con subpreguntas relacionadas a la pregunta de investigación. Si se dan cuenta, aquí está implícito, como les dije que tenía una relación con los objetivos, cuando nosotros hacemos una pregunta de investigación, la formulación del problema general está asociada con el objetivo general. Cuando nosotros hacemos una sistematización, esta está relacionada con subpreguntas, que al mismo tiempo está relacionado con lo que son objetivos específicos. Por eso tiene que ver con el tema en puntos muy específicos. Bueno, pero ¿cómo nosotros tenemos que crear lo que son preguntas de investigación? Comúnmente estas se hacen con preguntas que son el qué, el por qué, el cómo, entre otras.
Y algo que es importante es que en las preguntas de investigación se establecen límites temporales y espaciales. Por ejemplo, la época y el lugar donde se está haciendo o se está suscitando el problema en sí. Y además vamos creando una imagen del perfil de las unidades, que en otros casos son los individuos o las unidades de estudio que vamos a evaluar, ¿vale? Ahora, si se fijan en el recuadro amarillo, se les coloca que el perfil que se tiene de las unidades de estudio siempre es tentativo. Por ejemplo, pueden ser personas, procesos, viviendas, escuelas, animales, fenómenos o en algún evento que se haya dado. Y con respecto a la temporalidad, se tiene que ver si son longitudinales o bien transversales. Cuando nosotros hacemos un estudio longitudinal, quiere decir que nosotros hacemos la misma medida repetida en diferentes tiempos, y de forma transversal es que solamente hacemos una medición en un tiempo en específico. Por ejemplo, un longitudinal tiene que ver cuando nosotros estamos estudiando el comportamiento del cáncer en personas, ¿no? Por ejemplo, vas viendo cuando es el cáncer detectado de forma temprana, posteriormente la evolución de la enfermedad. Ese es longitudinal. Vas tomando si va incrementando el tamaño del tumor, si va teniendo signos diferentes con respecto a través del tiempo. Y un transversal es que, por ejemplo, yo te hago una toma de sangre ahorita y esa toma de sangre la estudie, pero posteriormente yo ya no te vuelva a volver a hacer ese estudio. La longitudinal hacen varios estudios a través del tiempo de una misma persona, y el transversal hacen un estudio en un solo tiempo. Esa es la única diferencia. Aquí, con respecto a lo del problema de investigación, pues tenemos unos ciertos requisitos de las preguntas de investigación para irlas formulando. Primero, que se desconozca la respuesta. Si se conocen, en dado caso, a la respuesta a la pregunta de investigación, entonces solamente nosotros vamos a verificar ese resultado obtenido. Que se desconozca la respuesta a la pregunta de investigación tiene que ver si están haciendo una investigación innovadora en la cual hayan temas relacionados, sin embargo no den respuesta completamente a esa pregunta que ustedes están haciendo. Y en otro caso, que tiene que ver con la parte de verificación, es si ustedes están replicando un proceso ya aplicado en otro lugar. Entonces sería verificación, ¿vale? Otro caso de los requisitos es que se respondan con evidencia, que van a ser algo súper importante para el cuantitativo, es datos observables o medibles. Eso quiere decir que siempre vamos a tener datos registrados para responder nuestras preguntas. Otra cosa es que se implica uso de medios éticos. Esto es súper importante porque depende de la unidad de estudio con la que nosotros estemos trabajando, son las normas éticas que debemos de cumplir. Por ejemplo, si nosotros vamos a trabajar con seres humanos para hacer un proceso de experimentación, entonces debemos de cumplir con ciertas normas éticas para poder utilizar la información de los mismos. Si nosotros vamos a trabajar con animales, también tenemos que cumplir ciertas normas éticas. Por ejemplo, comúnmente en el área de neurociencias trabajan con ratas. No sé si ustedes saben que hacen procesos de evaluación del cerebro de las ratas con ciertos fármacos en determinadas cosas. Entonces, para trabajar con ratas, existe una norma ética, o bueno, una norma ética para trabajar con animales de forma general, en la cual no puedes sacrificar más de 20 unidades para un proceso experimental. ¿Ok? Entonces, tenemos que cumplir ciertas normas para poder registrarlo. También otro punto que es requisito importante es que el conocimiento que vamos a obtener sea una información sustancial. ¿Qué quiere decir esto? Que sea un aporte o de un conocimiento científico a uno o varios campos. Por ejemplo, nosotros queremos hacer la estandarización de pequeño, mediano y grande a través de métricas, las cuales nos van a dar una generalidad o un intervalo de confianza sobre el tamaño chico, mediano y grande. No lo podemos transportar no solamente para ver, por ejemplo, características de la media afiliación, sino también lo podemos transportar, por ejemplo, para categorización de elementos de belleza. Por ejemplo,
para que una persona pueda decir, bueno, la persona que tiene la boca más grande posiblemente tenga los ojos el tamaño de los ojos más grande, y así sucesivamente, y puedas encontrar patrones específicos, ¿vale? Y bueno, otra cosa que es importante con las preguntas de investigación es que siempre tienen que ser claras y precisas del tema que estamos trabajando. No puedes hacer una pregunta de investigación de una idea completamente diferente a la que tú estás desarrollando. O sea, puedes ligar una idea, pero no puedes cambiar totalmente el curso de esa pregunta con referente al tema. Las preguntas de investigación están asociadas de forma directa, o sea, son secuenciales de forma directa con lo que son los objetivos de la investigación. En los objetivos de investigación, a grandes rasgos, es el propósito del por qué nosotros vamos a hacer nuestra investigación, los cuales se dividen en 2 puntos, en objetivos generales y en objetivos específicos, lo cual nos da un resultado, ¿cómo se puede decir?, amplio de la información que nosotros queremos obtener. Y de forma general, lo que es el objetivo general es un resultado amplio, y los objetivos específicos tienen que ver mucho con una situación en particular que nosotros queremos estudiar de nuestra propia idea. Algo que es importante es que los objetivos siempre se presentan con una estructura de forma formal, ahí lo puse de forma formal, en la cual se debe de considerar el uso de verbos que señalen la acción que se ejecutará, o que en este caso vamos a ejecutar directamente de nuestra investigación. Por ejemplo, voy a describir las características que se tiene, no sé, de los labios. Voy a comparar las diferentes medidas que se pueden tener entre mediano, pequeño y grande. Voy a determinar, quizás en algún punto, intervalos de confianza relacionados con las medidas asociadas. Voy a demostrar, este es otro verbo que tiene que ver con relación a cuestiones matemáticas, ¿no? Encontrar demostraciones de matemáticas de una ecuación válida para poder resolver, no sé, un intervalo de confianza. Examinar, pues tiene que ver con el tipo de objetivo que tengamos. Si es explorar, entonces vamos a examinar los resultados encontrados. Podemos diagnosticar, inferir, analizar, agrupar, clasificar, por ejemplo, los tipos de individuos por el tamaño de la boca. Podemos explicar el comportamiento que se puede tener o las características relacionadas con el tamaño de la boca. Quizás en determinado momento, a través de las medidas, nosotros podamos predecir el tamaño de la boca de los individuos. Podemos estimar aproximadamente el tamaño de la boca que puede tener un individuo con respecto a ciertas características, y así sucesivamente. Aquí son diferentes verbos que ustedes pueden utilizar para proponer sus objetivos, pero todo depende de la idea que quieran plantear. Eso tiene que ver mucho con el tipo de hipótesis que nosotros vamos a desarrollar. En este caso, nada más estamos viendo cómo plantear el problema, cómo vamos a crear nuestras preguntas de investigación y la relación con el objetivo. Pero es muy importante que cuando veamos la parte de hipótesis vamos a poder delimitar ese objetivo que nosotros vamos a plantear, ¿vale? ¿Por qué? Porque en algunos casos, por ejemplo, estimar, predecir, requiere un gran número de información para poder hacer inferencias sobre algo. Con respecto a los objetivos de investigación, algo que es importante, como lo dije, es que los vamos a plantear siempre en verbos, pero estos tienen que ser congruentes entre sí. O sea, lo que decíamos, lo mismo con las preguntas. Si la pregunta tiene que ver con relación a un tema, todas las demás preguntas deben de estar asociadas a ellas, desglosando ese tema. Y lo mismo pasa con los objetivos. Quiere decir que tienen que ser congruentes y siempre tienen que tener una estructura secuencial. ¿A qué me refiero con estructura secuencial? Acuérdense que vamos a tener un objetivo general que plantea de forma amplia todo lo que queremos desarrollar, y los objetivos específicos. Entonces siempre va el objetivo general y posteriormente los específicos. Si recuerdan, en lo que es la parte del planteamiento del problema, tenemos una pregunta general y al mismo tiempo vamos a tener subpreguntas asociadas a esa pregunta general. Ahora,
Aquí también son como tips, de hecho nada más son tips para que ustedes puedan desarrollar estos objetivos, pues que siempre tienen que ser claros y específicos, los cuales van a ser medibles y apropiados y siempre realistas. Por ejemplo, que ustedes quieran hacer un proyecto que tiene que ver con relación a, no sé, el estudio de las estrellas y la relación de estos con la media afiliación, pues entonces ahí como que pareciera que no fuera totalmente realista lo que ustedes quieren estudiar al aplicarse. Y algo que es importante es que siempre los objetivos que nosotros planteamos tienen que poder ser alcanzables. Aquí se los pongo así como una notita, que durante una investigación siempre van a surgir quizás adecuaciones o nuevos objetivos, los cuales van a ir modificando los iniciales. Sin embargo, no van a cambiar totalmente lo que es la dirección, no van a cambiar totalmente lo que es la idea que tenemos planteado, y lo que sí puede hacer es que la dirección del estudio que nosotros vamos a plantear pueda tomar un rumbo diferente, ¿vale? Eso es muy importante. Porque nosotros, al modificar el objetivo, la dirección de lo que nosotros vamos a realizar se va a ir modificando. Si nosotros tenemos el mismo objetivo y el objetivo es alcanzable, es real, tiene claridad, puede ser medible, entonces nuestra idea se puede continuar. Esta parte me gusta mucho porque tiene que ver con la asociación de los dos puntos anteriores que les comenté. El planteamiento del problema y lo que tiene que ser en los objetivos. Si recuerdan, esto es como resumen rápido de lo que estábamos viendo, tenemos la idea, planteamos un problema, dentro del planteamiento del problema vemos las preguntas de investigación y posteriormente a que ya definimos el planteamiento del problema y nuestras preguntas de investigación, vamos a crear nuestros objetivos, que van a ser generales y específicos. Bueno, general y específico. Pero, ¿por qué nosotros quisiéramos plantear ese problema o por qué quisiéramos nosotros resolver ese problema? ¿No? Entonces, la justificación es un punto muy importante, en el cual nosotros damos la razón del por qué planteamos esa investigación. Y existen diferentes tipos de justificación, que pueden ser teóricas, aquí se los pongo, que se verifican o se rechazan a través de métodos teóricos, que pueden ser metodológicas, que pueden ser la utilización y creación de metodologías o técnicas específicas, en el caso de adaptación de protocolos, tiene que ver con la cuestión de dar seguimiento a un protocolo estandarizado quizás en otro país, pero no contextualizado al nuestro. Entonces, sí pueden tener con justificaciones teóricas, metodológicas y justificaciones prácticas, que en este caso pues es la solución del problema o para la ayuda en este punto para la toma de decisiones. ¿Qué es importante considerar en que la justificación práctica unifica los dos anteriores? ¿Vale? Ahora, la función de la justificación es muy relevante porque, si se dan cuenta, tiene una linealidad, o sea, está secuenciada o está relacionada directamente con el planteamiento y los objetivos, los cuales siempre vamos a ver la conveniencia, por ejemplo, para qué va a servir el estudio que yo quiero desarrollar, la relevancia social, cuál es la trascendencia para la sociedad de lo que yo quiero estudiar, las implicaciones prácticas es a qué va a ayudar a resolver un problema real lo que yo quiero estudiar, el valor teórico, si la información que yo estoy obteniendo va a servir para la revisión de algunas cosas o para el desarrollo de teorías nuevas, y pues de utilidad metodológica. En este caso tiene que ver con la contribución y la definición de conceptos o variables nuevas. Por ejemplo, un caso muy específico. En el área de educación buscan medir lo que son el aprendizaje. Sin embargo, la medición del aprendizaje puede llegar a ser tan complejo que tiene que involucrar factores sociales, tiene que involucrar factores familiares, aparte de factores cognitivos, tiene que relacionar factores afectivos, tiene que relacionar también factores, por ejemplo, de colaborativos en este caso, ¿no? Del tipo de cómo te desarrollas como estudiante dentro
de la escuela. Entonces, todo esto tiene implicaciones para la creación de nuevas variables, ¿ok? Entonces, debemos de considerar muy bien qué es lo que nosotros vamos a crear y cómo es que esta la vamos a justificar para ayudar para lo que sirve, para ayudar a la sociedad, para ver si estamos teniendo una implicación de forma real, qué teorías podemos crear y de pasada, pues ver si podemos crear nuevas variables con la conceptualización de lo que nosotros queremos desarrollar. Ahora, algo que es importante con esto es que tenemos que ver otro punto relevante. Si se acuerdan, les dije que eran 5. Y uno de ellos es la viabilidad de la investigación. ¿Qué quiere decir a grandes rasgos? Que es si es factible o no realizar el estudio que estamos proponiendo. Que si tenemos el tiempo para realizarlo, si tenemos el recurso financiero, si vamos a contar con el recurso humano y también si vamos a contar con recursos materiales para poder ejecutarlo. Y esto está muy relacionado con lo que son los alcances de nuestra investigación. Por ejemplo, un ejemplo muy claro es si tú quieres hacer secuenciación genética, ¿no? Primero te vas a preguntar, ¿tengo un secuenciador genético? ¿Cuánto dinero me va a costar si no tengo un secuenciador genético realizar la evaluación de las muestras? Ahora, ¿qué muestras voy a analizar? O sea, tengo la información genética de ciertos individuos y luego, pues recursos materiales. Bueno, si considero la muestra, si considero que tengo el secuenciador, pues ahora depende mucho de lo que en verdad los recursos con los que contemos. Entonces, eso delimita el alcance de nuestra investigación. Aquí les puse una nota que también es importante que deben de considerar, es si algunas de las investigaciones son útiles o no, ya que en ciertos casos puede ser una investigación buenísima, pero si tú no tienes, o sea, por ejemplo, si no tienes el tiempo para desarrollarla y no tienes ni los recursos y los resultados que vas a encontrar no son novedosos, entonces la viabilidad de pues se reduce, ¿vale? Y entonces la factibilidad de realizarlo pues es casi nula. Entonces siempre tenemos que tener considerado, sí, tenemos tiempo, tenemos recursos y aparte es de forma alcanzable poder realizar. Bueno, algo que es importante también que debemos de considerar para poder realizar un estudio son las deficiencias que podemos tener. Esto tiene que ver con el sentido de quizás el desconocimiento de información para poder desarrollar el proyecto. Por ejemplo, ustedes son expertos en ciencia forense, pero no sé, quisieran validar una ley física. En este caso, pues tendrían que estudiar mucho más para poder validar la ley física, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ahí existe una falta de conocimiento profundo, en este caso, del tema. Por lo cual siempre tenemos que hacer una revisión de la literatura del tema a tratar. Otra cosa que tiene que ver es una de las deficiencias de los estudios, es que existen muchísimas normas éticas para trabajar con seres humanos, animales, niños o hasta con la misma información. No sé si saben que en otros países ahorita está la legislación del registro de las caras por diferentes empresas, lo que son Facebook, creo que está Facebook, está Instagram y creo que también está TikTok, en el cual toda la información que ellos están recabando, toda esa información la procesan para posteriormente darte algún resultado o algún producto. Si ustedes ven, y alguna vez, no sé si lo leyeron o lo vieron, es que les dicen que ustedes no proporcionen su información. Si ustedes hacen uso de ese tipo de recursos, las personas que tienen esa empresa están pasándose por alto todas las normas éticas. Por ejemplo, quizás puedas ver la cara de, por ejemplo, Alberto en algo publicitario sin que él haya dado su autorización, por ejemplo. Entonces, una de las deficiencias de los estudios en general, y que es, por ejemplo, estas empresas lo están haciendo, es que ya no necesitan tener tu consentimiento informado para trabajar con tu información. Entonces debemos de tener muchísimo, muchísimo cuidado cuando nosotros hagamos pruebas o estudios también relacionados de forma científica con las normas éticas.
Y bueno, otra cosa que tenemos que ver, una de las deficiencias, es la posibilidad de llevar a cabo la investigación y cuánto tiempo en verdad nos va a llevar efectuarla. Estar conscientes, muy conscientes del tiempo que tenemos para poder desarrollar el proyecto y poder dar un resultado, quizás no el mejor, pero el óptimo, ¿ok? Y bueno, aquí les pongo otra nota. Estas son importantes cuando se sabe de antemano que se dispondrá de poco recurso, que en este caso, y comúnmente para el área académica, pues no se cuenta con recurso suficiente para poder aplicar, por ejemplo, registro de información a todo un país, ¿no? Entonces, para lo que es las medidas que queremos hacer en este punto, ¿no? Entonces, trabajamos con lo que tenemos. Y bueno, aquí les pongo unos errores típicos de que se tienen de forma general con lo que les he explicado, que son las dificultades o errores. Que comúnmente, siempre nosotros, cuando empezamos a hacer una investigación, hablamos de términos generales, pero casi nunca hablamos de términos específicos, que comúnmente son los más relevantes para trabajar. Otro tiene que ver con los objetivos o preguntas dirigidas a una etapa de la investigación y no todo el proceso. Por ejemplo, hay objetivos que dicen describir la metodología. Entonces ahí tú lo que estás haciendo es decir una parte de la etapa de la investigación, más no estás dando un objetivo relacionado del tema, porque lo único que estás haciendo es describir un proceso de la investigación, ¿vale? Otro tiene que ver con los objetivos y preguntas dirigidas a una secuencia entregable o producto o impacto de la investigación. ¿Qué quiere decir? Que nosotros estamos utilizando o tenemos un objetivo o una pregunta que se responde de forma directa con la conclusión que vas a dar. Entonces ya no necesitas hacer la investigación, ¿vale? El cuarto tiene que ver con que no implican una investigación completa en el proceso, sino la obtención de un dato o de cierta información. Si ustedes dicen, no, recolectar datos de media afiliación, eso lo que están haciendo es la obtención de un dato, no están cumpliendo ni un objetivo ni haciendo una pregunta de investigación relacionada a su tema. El punto 5, que son de poco valor como para desarrollar toda una investigación. No sé, esto rara vez pasa, pero hay gente que quiere hacer estudios de cosas ya conocidas, que ya han sido muy validadas y que las quieren volver a hacer solamente para tener un resultado o un artículo. Entonces lo que se busca en este caso es tener algo innovador para poder desarrollarlo. Y bueno, el punto 6 tiene que ver con lo que les comentaba anteriormente, la relación que existe entre la pregunta de investigación principal y las subpreguntas o el objetivo general con los específicos, que siempre tienen que estar relacionados, porque comúnmente la gente empieza a hacer una pregunta y empieza a disvariar y empieza a hacer otras preguntas relacionadas a otros temas, pero no con el tema a desarrollar. Entonces estos son errores típicos que se cumplen o que pasan cuando estamos haciendo una investigación. Sin embargo, es bueno saberlos para estar consciente de ellos y no cometer estos errores.